En nuestros videos anteriores hemos estado enfatizando la importancia de la comunicación, pero la comunicación entendida de una manera útil hacia los demás, cómo coordinarnos con otros, cómo diseñar acuerdos, cómo diseñar compromisos entregables, cómo ser mejores líderes, influenciando a los demás, influenciando, pero no solamente influenciando, sino ser influenciables, etcétera, etcétera. En este video vamos a darle un giro a el tema de la conversación, el tema de la comunicación, pero con uno mismo, que es un tema importante y puede tener diferentes nombres. Podemos darle el nombre de autoliderazgo, autorregulación. Desde el principio que para liderar a otros es importante liderarnos a nosotros mismos. También tiene mucho que ver con el bienestar, el estar bien con nosotros mismos. Tener una comunicación con nosotros mismos que nos ayude a ser altamente efectivos y saludables. Entonces, me gustaría comenzar con ¿cuál es la naturaleza del pensamiento? O mejor aún, ¿cuál es la naturaleza de nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que creamos nuestros pensamientos y nuestros estados de ánimo? ¿Cómo nos lideramos, en otras palabras? Y me gustaría comenzar apoyándome en los estoicos, que hoy están muy de moda. Qué bueno que estén de moda. Los estoicos nos dejaron un gran legado. Los estoicos decían que lo que ocurre afuera de nosotros, lo que nos pasa, las circunstancias, no definen cómo nos sentimos, qué pensamos. Los estoicos decían que la clave es cómo yo reacciono frente a lo que ocurre. Y esto nos abre un espacio tremendo para gestionar nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos y, en últimas, nuestra salud mental. Muy importante, porque nos abre la puerta también para notar lo que estoy pensando acerca de lo que está ocurriendo y preguntarme, ¿qué tan útil me es este pensamiento? ¿Qué significado le estoy dando a eso que está ocurriendo en este momento? Pero también nos abre la puerta en otro sentido, porque yo puedo pensar acerca de cómo estoy pensando. Puedo pensar acerca de ese sentimiento que estoy teniendo, esa emoción que estoy teniendo. Y eso hace una gran diferencia, porque nos coloca en la plataforma de la autorregulación. Ahora, exploremos un poco cómo es que se da, que vale la pena tener algo de contexto, cómo se da este fenómeno en la evolución del hombre. Y estas obviamente son hipótesis que pueden o no ser comprobadas. En un comienzo, estábamos cazando un mamut con otra persona o con otras personas y uno decía, ¿y dónde está el mamut? Y la persona nos respondía, el mamut está en tal lugar. El hombre de repente, y esta es la hipótesis, el hombre de repente, un día cualquiera está solo y se hace la pregunta, ¿en dónde está el mamut? Y escucha una respuesta, en la montaña tal. Pero se da cuenta que no hay nadie. Aquí nace el diálogo interno, el hablarnos a nosotros mismos, porque el pensamiento es el lenguaje. Y esto abre puertas maravillosas. Ahora, si nos vamos a la formación de un niño, de los niños, de cuando somos niños, todos hemos sido niños, esto es muy curioso y muy importante lo que voy a decir. La obediencia genera libertad.
¿Cómo que la obediencia genera libertad? Claro, porque al comienzo, cuando somos pequeños, nos dan órdenes, nos dicen qué hacer, nos dicen qué no hacer. Y eso va produciendo internamente, en la medida en que vamos creciendo, la libertad de uno tener un diálogo consigo mismo y darnos órdenes. Decirnos, vamos por aquí, voy por acá, y entonces nos convertimos de alguna manera, idealmente, en nuestros propios padres. Y la libertad radica en ese punto. Y a esto se le llama el vuelo de la inteligencia. Un autor al que conozco, a quien admiro muchísimo, el doctor José Antonio Marina, habla del vuelo de la inteligencia. Y para explicar este fenómeno que hasta el momento no sabemos cómo apareció el lenguaje. Es un misterio, cómo salimos de la selva. Pero para explicarlo hay una figura muy curiosa y es la del barón de Munchausen, que es, el barón de Munchausen está montado en su caballo y queda atrapado en un fango. Y él se saca del pantano jalándose de los cabellos. ¿A dónde voy con esta metáfora? Que es fascinante cómo nosotros podemos regular nuestro pensamiento, como lo decía al comienzo, jalarnos de una situación y mirar la situación desde afuera y hacernos preguntas tales como, ¿qué tan útil me es esta forma de estar funcionando? ¿Qué valor agrega? ¿Cuál va a ser el efecto de esta conversación? Puedo mirarlo, puedo imaginarme que estoy yo y la otra persona mirando desde afuera y observar la interacción. Son juegos de la imaginación que podemos hacer en el día a día y que nos ayudan a regular nuestro comportamiento. Algunas ideas más. Me puedo preguntar, ¿qué sí puedo hacer en cualquier circunstancia? Porque típicamente, como decíamos en algún video anterior, colocamos la causa afuera de nosotros. Alguien hace algo y por lo tanto el problema no tiene solución, porque la otra persona necesita modificar su comportamiento. Pero si yo me pregunto, ¿qué sí puedo yo hacer? ¿Qué sí está en mi control? ¿Qué sí está bajo mi poder? ¿Qué pensamiento está regulando esta acción? ¿Cómo estoy interpretando este evento? Puedo modificar lo que está ocurriendo cuando estoy con otra persona, pero parte de la autorregulación. Para terminar, recuerdo esa frase que dice que las batallas siempre se ganan en la tienda del general. Es decir, necesitamos nosotros autorregularnos para después salir al mundo o estar con otro, y determina nuestra reacción, la reacción del otro. Porque la clave no es cómo reacciono a la reacción del otro solamente, sino cómo reacciono frente a mi reacción a la reacción del otro. Y estamos a un paso siempre de la transformación. ¿Cómo? Claro, siempre podemos dar un paso atrás y pensar y utilizar, para no repetirme, lo que vengo conversando en este video. Si quieres profundizar sobre estos temas, leer sobre estos temas, te invito a que leas a Deborah Tannen, George Lakoff, Michael Hall, Aaron Beck, entre otros, y que continúes acompañándome en estos videos en donde vamos a seguir profundizando en el autoliderazgo, self-leadership, autorregulación.